con el ánimo de contagiarlos porque tiene justamente la actitud que comenzar esta semana a ser parte del pleito. Para arrancar, miren, es una semana en que los dominicanos nos ponemos todos, bueno, yo creo que no todos, los que pagan no, pero es una semana en que también la gente se pone contentica porque la semana de que cae el cobro, la gente se pone contenta. Así que empiece con esa actitud. Nelson, buenos días. Buenos días. Saludos a los amigos televidentes. Caramba, llegó el lunes. Pero... ¿Cómo tú lo dices con tanta alegría? Yo no sé. Yo lo digo... Una alegría. Lo digo de buen ánimo porque estoy contento y estoy ganado. Pasamos a la final de las Águilas en la pelota de aquí. Y ya es cuestión de esperar unos días. Saludos, Pablo Macchini. Miren, señores, mírenle el look a Pablo Macchini. Sí, pero tú dijiste algo de las Águilas. Que estamos ganados. No, las estrellas. No, pero somos nosotros también. ¡Ah, caramba! También las estrellas. Entonces, la bulla que hemos hecho los aguiluchos. Me dicen que se amaneció en el malecón de San Pedro. A las 6:45 andaban los motores con lata. Había muchos aguiluchos ahí. Lo cierto es que se lo merece, ¿eh? Son desde el 68 hasta el día de ayer todavía no ha ganado el equipo de las estrellas. Entonces ojalá que ahora es. Ojalá que este sea el año de las estrellas, como es en verdad el año de la política. Estamos en un 2019 con vocación de 2020. Menos mal que hay buenas noticias. Quizás las noticias, así como hubo en el fin de semana un solo lamento porque ya esto de la violencia y los asesinatos está llegando muy lejos y está tocando todas las casas, incluida la casa de Dios, porque este asesinato del hermano del arzobispo Freddy Bretón ya es lo que yo siempre digo, ya mucho llegando a demasiado. O sea, ya uno lo que dice es ¿qué nos falta por ver? O sea, ¿cuál es el límite de la medida? ¿Dónde llega esto? Pero no, así siguen las cosas. Menos mal que hay buenas noticias, porque me parece que hay que destacar especialmente el anuncio de que en el gobierno se está trabajando para las próximas semanas la eliminación del bendito anticipo a las empresas que facturen menos de 8 millones de pesos al año y tengan menos de 10 empleados. No es, uno hubiese hubiera deseado que esto se ampliara un poquito más, ya se hablará de eso, pero es un buen inicio porque si se quiere llevar las empresas a la formalidad, porque aquí el 58,2% de las empresas son informales, entonces hay que facilitarles las cosas y hacer atractivo que la gente en su pequeña empresa se legalice. Ya luego habrán otros datos, pero sí tengo esa de primera, porque es una cosa muy... es un viejo reclamo, es un poco difícil y los que tenemos empresas de comunicación que tenemos que ver con la publicidad, sabemos lo que es eso. Cuando un anunciante me dice que me va a colocar 10,000 pesos y firmamos un contrato, en 30 días yo tengo que darle 1.800 de esos 10,000 al gobierno. Y solamente el señor empresario solamente me dijo y firmó un papel que dice que él me va a colocar 10,000 pesos, para que ustedes tengan una idea de lo injusto de todo esto. Claro, es junto con el ITEVIS el dinerito que más adora el Estado, porque entra suave. Ahí no hay una lubricación financiera maravillosa para el gobierno. Entonces me parece que la presión en algo ha dado resultado, quizás porque han evaluado la importancia de esto de las MIPYMES en la economía dominicana, que es la esencia. No son las grandísimas corporaciones, que una tiene 5,000, la otra tiene 3,000, otra tiene 7,000 empleados. No. El empleo en la República Dominicana lo genera en un porcentaje altísimo y muy mayoritario esto de las MIPYMES. Y como les digo, uno de los graves problemas que tenemos es la informalidad en nuestra economía, 58,2 minutos más, minutos menos. Entonces, qué bueno que el santo gobierno se haya puesto en la cosa,
como también es bueno que se esté trabajando y haya la decisión de que se trabaje en las próximas semanas, la nueva legislatura, este asunto del régimen electoral, que se siga discutiendo la ley del régimen electoral, porque vamos a un proceso electoral y en la República Dominicana tenemos el grave problema de la cultura del no perder. Aquí usted pierde 100-3 y dice que le hicieron fraude. Usted no dice que usted no debió perder 100-3, quizás 80-20. No, usted dice que que usted iba de robo. Entonces, en un país con una cultura así, además con la historia marrullera de la partidocracia dominicana y de la cleptocracia nacional, en un país con la historia nuestra, ese nivel de desconfianza que existe hoy en la sociedad dominicana, de la sociedad hacia las instituciones de la democracia, pero entre los propios ciudadanos, que somos líderes continentales en desconfianza intrapersonal, entonces el asunto es grave. ¿De qué se trata la discusión? Dos elementos: el financiamiento y límites de la campaña electoral. Ahí que está la naiboa, la discusión. Entonces, esto del financiamiento, pues ustedes saben, señores políticos, legisladores, que el gran problema de la República Dominicana, transversal a casi todo, es la corrupción. Y la corrupción tiene una relación directísima con el costo de las campañas electorales. Entonces, cuando yo, candidato a regidor por el ayuntamiento de Neiva, me falta un dinerito para las últimas 4 semanas de la campaña, yo soy capaz, para conseguir esos 3, 4, 5 millones de pesos que me faltan para la campaña, de venderle mi alma al diablo, y no solo al diablo, sino a un bendito narcotraficante o a una empresa de sicariato reconocida, porque así a eso hemos llegado. Entonces, en un país donde tenemos un problema de corrupción, donde la corrupción alimenta y justifica el costo de las campañas electorales, de ser y hacer política, de lo que se trata es de abaratar la política. Y ahora la clase política dominicana y la empresarial que gobierna, que dirige el país, aunque no lo gobierne, tiene que aprovechar la oportunidad para que el ciudadano de a pie pueda decir: no, yo quiero ser diputado y tengo los méritos, tengo el historial, tengo la formación. Entonces ese joven de San Juan de la Maguana se atreve y se lanza, pero ahora es imposible. Ahora es una actividad vulgarmente empresarial, es un asunto de dinero. Y si es un asunto de dinero, cada día, la expresión más terrible de esto es la composición del Congreso Nacional. ¿O estamos locos? No nos conocemos, aquí nos conocemos casi todos. O sea, el problema que tenemos con nuestros representantes democráticamente electos, tengan cuidado, es que el dinero es lo que determina. Ya no hay ideas, ya no hay propuestas, todo es inmediato con el peso por el medio. Entonces, ojalá que los señores legisladores pues aprovechen estos dos puntos, el financiamiento, los límites de la campaña electoral, sobre todo empoderar a la Junta, porque si usted no obedece a la Junta, y esto nos lleva al otro aspecto que no está aquí, que es lo que yo llamo la garra, el jodido régimen de consecuencias. Si usted, señor político, si usted, señor partido político, no cumple lo que manda la ley en financiamiento o el límite de la campaña o en el informe financiero que usted tiene que presentar, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Entonces, el país nacional anda muy mal, entre miles de razones, por el régimen de consecuencias. Fíjense cómo uno habla de cualquier cosa y termina en lo mismo, el régimen de consecuencias. Entonces, ojalá que los señores legisladores pues aprovechen el tiempo. Finalmente, no dejen de leer esto del PLD, señores, aquí, esto está serio, ¿eh? No dejen de leer la página 2 del listín, el artículo del profesor Leonel Fernández. Él está hablando de las meditaciones de Marco Aurelio, no, pero léanlo otra vez, porque esa es la visión, la explicación, la posición del profesor Fernández sobre todo lo que está ocurriendo en su partido. Brillante, pero sobre todo preclaro en el sentido de que usted leyendo
ese artículo puede darse cuenta de la gravedad de las contradicciones que existen hoy en el Partido de la Liberación Dominicana, pero eso será tema para otro momento, camaradas. Déjame seguirte la corriente, Pablo, en eso de la reelección, porque hay números que no me cuadran. Yo no juego a la lotería, yo no creo en el azar, esa no es la escuela mía, pero si vemos el decreto que emitió la semana pasada el presidente Medina, el 19-19, o sea, el decreto 19 de este año, convocando a una legislatura extraordinaria de 30 días, que comenzará hoy, para que el Congreso se aboque a discutir la ley del régimen electoral y cualquier otro proyecto de interés. O sea, el presidente Medina está interesado en que se discuta y se apruebe la ley electoral, que debió aprobarse primero que la ley de partido, pero aquí se hicieron las cosas al revés. Entonces, es un mensaje que Danilo da, que quiere revestir de legitimidad esas elecciones, porque eso es un clamor de amplios sectores de la sociedad, de distintos litorales de la sociedad, están diciendo que se apruebe esa ley electoral que va a contribuir, entre muchas otras cosas, a eso que decía el señor McKinney, poner tope al financiamiento, a las campañas, a establecer las reglas de juego y a posibilitar que con esas reglas la Junta Central Electoral pueda hacer mejor su trabajo. Entonces, ¿cómo es el asunto? Que Danilo esté en reelección y está bregando por darle legitimidad a las elecciones. Recuérdense, no se olviden, que esa ley de partido, la 3318, se aprobó después de muchas discusiones y de un tranque grande, que abierta, que cerrada, que Leonel, que Danilo, con una carta de Danilo a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, diciendo, señores, vamos a hacer un acuerdo vital de consenso para aprobar esa ley. Y facilitó que se aprobara esa ley con un discurso. Si ustedes se leen esa carta que él mandó a Reinaldo Pared, presidente del Senado, y a el anterior presidente de la Cámara de Diputados, los fundamentos son la democracia, la institucionalidad, el fortalecimiento del sistema de partidos, o sea, una ley electoral para que las cosas se hagan bien en este país. Y además, un tercer elemento que me dice a mí que no me cuadran los números, que Danilo de Mil Amores le dio los fondos, los recursos económicos a la Junta Central Electoral sin mayor reparo. Recuérdense que siempre ese es un recurso que tiene el Ejecutivo, el gobierno, para narigonear al Tribunal de Elecciones. Entonces, que se apruebe la ley electoral, facilitó la ley de partido, entregó los fondos a la Junta Central Electoral y si ustedes tiran del jueves para acá, las huestes reeleccionistas están desbordadas. Legisladores, funcionarios, hasta curas. Ahí hay 2 curas, incluyendo uno de un distrito municipal de Altamira, que se pasó de contento el jueves pasado. El cura pidió, le dijo a Danilo que si no se reelige, se va a ganar al pueblo de enemigos. ¿Ustedes se imaginan? Y la parafernalia en los actos. Vayan uno de esos actos de inauguraciones para que ustedes vean los cartelones bien hechos, la consigna, Danilo, una necesidad nacional. Entonces, no me están cuadrando los números. Entonces, ¿ustedes creen que Danilo no tendrá la inteligencia suficiente para darse cuenta que ese clamor de grupos, de sectores, de facciones, es para que él cambie los intereses generales del país por los intereses particulares de ellos? Collante, Marino Collante, el viernes pasado creo, hizo un símil que no fue el más feliz. Él comparó a Danilo como un gerente de una empresa y los demás son los accionistas. Los accionistas de la empresa piden a Danilo que se reelija. Digo que no es muy feliz porque se acusa a mucha gente de que creen que el Estado, que van al gobierno, porque creen que eso es una empresa de ellos. Una finquita que le dejó su papá, como dice el merengue aquel de Wilfrido. Y los accionistas son toda esa gente que se benefician a una C por A. Gerente, queremos que usted siga conduciendo el país. Entonces no sé si Danilo tendrá ese olfato. Entonces, ¿cuáles escenarios se crean? Bueno, ahí está la Asamblea Revisora. Dicen que la convocatoria a la legislatura extraordinaria para que se mande un proyecto para modificar la Constitución, aunque eso puede hacerse en cualquier momento. Cuando se abra la próxima legislatura pudo hacerse antes. No hay apremio.
Entonces yo recomiendo que se le dé una revisadita a los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución, que son los de la convocatoria a la Asamblea Revisora, para ver cuáles son los escenarios. El 272 yo lo descarto, porque ese es que tiene que ver que la Asamblea discuta cuando se le violan los derechos a una persona, y eso es uno de los argumentos, que se le están violando los derechos a Danilo. Hay muchas otras condiciones, pero si se aprueba con ese 272 y que se le violaron los derechos a Danilo, hay que convocar un referendo aprobatorio, o sea, que la Junta convoque al país a unas elecciones de sí o no, a ver si está de acuerdo con eso que acordó la Asamblea Revisora. Entonces no es verdad que van a organizar otras elecciones para eso. Ahora, 270 y 271, específicamente 271. Vamos a ver con qué que cuentan los legisladores del PLD que andan locos de contento promoviendo la reelección de Danilo y que dicen que tienen hasta 3 votos de más. Dice el artículo 272 que la Asamblea Revisora sesiona con más de la mitad de los miembros de cada Cámara. O sea, diputados 190, senadores 32, eso da 222. Pueden sesionar. Pero para aprobar una reforma se necesitan las 2/3 partes. Si asisten los 222, se necesitarían 149 votos, que no lo tiene el danilismo. Pero hay otro ángulo que es por donde ellos están trabajando, que dice que la Asamblea sesiona con por lo menos más de la mitad, y más de la mitad es uno más. Si vamos a los diputados, que la mitad son 95, con 96 diputados, ahí está más de la mitad de la Cámara, y con 17 senadores, ahí están. ¿Cuánto suman esos senadores y esos diputados en ese escenario? 113 legisladores. Ahí se puso la cosa suave, porque no tienen que asistir los 222. Incluso, una de las mayores trampas que se hacen es que un legislador, aún sentándose, ayuda a que se forme el quórum. O sea, mientras menos legisladores asistan, más fácil es la votación, porque la 2/3 parte de 113 son 76. Es decir, que apenas se necesitarían 76 votos para aprobar una reelección en ese escenario. Pero ahí vienen los problemas. Eso tendrá que hacerse a contrapelo de un gran clamor nacional. Yo creo que una reelección de Danilo haría resentir el tejido social institucional de este país, porque sería a la fuerza, tan a la fuerza, que hay que pasarle por encima del cadáver a Leonel y a sus legisladores. Entonces, yo creo que está bueno ya el cuentecito de la modificación constitucional. Es el mismo guión desde los tiempos de Balaguer, una necesidad, reelíjase. Yo lo que aspiro es que Danilo se dé cuenta y se le asume la suficiente inteligencia que lo que él tiene por delante es terminar lo mejor posible sus 8 años de gobierno y pensar cómo él quiere que le recuerde la historia, además de que él tiene la palabra empeñada y la Constitución en contra. Es mucho forzar el mingo la bendita esta reelección o repostulación. Y eso da a entender por qué hay con tanta preocupación interés en ver qué va a pasar en el Congreso a partir del día de hoy, porque no ha sido fortuito el tema, o así se ve. Hay una legítima sospecha de que no es fortuita la extensión de esta legislatura, porque muchos de los proyectos que están ahí son viejísimos, pudieron haberse aprobado en otro contexto, en otro tiempo, y ya se veía venir que la legislatura estaba terminando. O sea, ¿cuál es el espanto? Bueno, el espanto es el que yo digo. Danilo dice que se convoque para aprobar la ley electoral. Ahí va. Y por eso yo digo que no me cuadran los números, porque la ley electoral es para dar mayor transparencia a las elecciones. Sí, lo que pasa es que no todo lo legal es legítimo y mucho menos moral. Hay un asunto grave. Aquí el problema es lo de menos son los legisladores. En la crisis ética que vive la sociedad dominicana y específicamente la política y los políticos en la República Dominicana, eso de la compra, la venta, y no de funda de dinero, sino que desde el Estado el poder del presupuesto es inconmensurable. Siempre hay maneras. O sea, no es problema convencer con argumentos de peso a la cantidad de legisladores que haya que convencer. Eso es persuadir, es que se dice, persuadir. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. El asunto es qué tan viable es que una acción de ese tipo sea exitosa en lo esencial. ¿En qué?
en términos electorales. O sea, ¿qué ocurriría si de repente el Estado, ¿cómo es? Persuade, sí, convence con argumentos sólidos o líquidos, que estamos en tiempos muy líquidos. El asunto no está ahí. Y esos líquidos son literalmente líquidos. Dije líquido, mi niña. El asunto está en qué va a significar una acción como esa en un hombre tan frío, de mecha larga como el presidente Medina, que es una persona que medita muy, muy bien sus pasos. Y el presidente Medina sabe lo que significa un tercer mandato corrido. En América Latina la historia política está ahí para que usted, todo el que ha hecho la segunda repostulación corrida ha terminado muy mal. Pero no solamente eso. Si bien el enfrentamiento Medina-Fernández se llevaría a Fernández, sin Fernández no hay 2020. Como Leonel Fernández, si se cree que puede vencer al delfín de Danilo y no sumar a ese Estado, a ese gobierno y a ese liderazgo de Medina, si él cree que puede ganar unas elecciones así, está totalmente equivocado. Gran parte del problema del PLD es que hay una crisis de gravísima desconfianza entre los dos sectores, e incluso ya no solo desconfianza, sino de irrespeto vulgar, cosas terribles que tenemos que leer. Y eso es muy serio porque, insisto, ambos tienen la capacidad no de ganar o perder, no, de evitar el triunfo del otro. Y el PLD sabe muy bien que gana en primera vuelta o no gana. Si aquí hay una segunda vuelta, lo que va a evitar el PLD, que es ese gran frente, y en eso se está trabajando, y ustedes, ya yo dije que en la oposición hay más caballos de Troya que en Atenas. Que Homero en la Odisea no habla tanto de caballos de Troya como tiene el gobierno en la oposición. Y a la hora de la verdad, incluso en ese posible frente, hay más de un partido que el vínculo lo tiene con Leonel Fernández, que si Leonel Fernández es el candidato, sale del frente. Y otros lo tienen con Danilo Medina. Entonces aquí lo importante es, yo lo he dicho desde siempre, hay un checklist. El presidente Fernández lo hizo en su momento y ahora lo va a hacer Danilo Medina. ¿Cuáles son las circunstancias en las que yo estoy ahora? ¿Qué tengo a favor y qué tengo en contra? 0 mata 0, 3 que llevaba 16, 2, 14. Ok, si me da la suma, a Dios que reparta suerte y a Afrodita que reparta besos. Pero esa suma hoy, en el día de hoy, esa suma no le da a Danilo Medina. Como no le da a Leonel Fernández vencer al sector Medina y creerse que él solo puede, sin algún tipo de negociación con el sector Medina, ganarle ni a Abinader, ni a David Collado, ni a Guillermo Moreno, ni a Hipólito Mejía, ni a la María Santísima. Por eso, señores, hemos dicho que el 2019 es un año preelectoral con vocación de elecciones. Y por ahí al final es que hay que agarrarlo porque justamente nunca se había visto tan hostil la guerra de no ceder de la línea de Leonel Fernández. En algún momento la litis fue ¿quién va? Y el presidente Danilo pues se impuso. Pero no faltó discernimiento y el sector de Leonel entendió que debía sumarse para mantener el poder. No es la actitud que se interpreta ahora, porque no parece que ese grupo quiera sumarse independientemente de que se apruebe una reelección. Todo eso complica el panorama porque el caos del poder se transmite automáticamente al sistema y la estabilidad del país en muchos aspectos. Y eso sí que juega pesado a los niveles del presupuesto, porque ya lo han dicho ustedes claros, cuando se juega la reelección se está dispuesto a jugar todo lo demás, incluyendo los accesos al presupuesto. Y eso siempre importa mucho. Adicionalmente, el factor legal que ya en los últimos años ha perdido todo el respeto que se podía imaginar. Entonces, la política que se está jugando ya no es simplemente estrategia, ya es desafío. Tú me estás desafiando y yo te desafío hasta donde esto nos lleve. Y eso es lo que se ve en el pleito PLD. Una pena. Pero miren, pasando a otro tema, una pena porque todo esto nos incumbe. Aquí se repite a diario. El problema es que ya los pleitos del PLD no solo se digieren y contaminan al PLD en su interno, sino que pasa a la administración pública y de ahí se distorsiona todo. Y pasando a otro tema,
Saben ustedes que en el día de hoy el Procurador General de la República, dando continuidad a esto de la reforma del sistema penitenciario, ya va a dar el primer palazo a la cárcel de San Luis, que la semana pasada nosotros presentamos aquí cómo fue demolida. El viernes, de hecho, estuvo en Santiago. Todo esto supone la remodelación de 41 centros penitenciarios, algo que no podrá conseguir el gobierno del presidente Medina en su tiempo, en el tiempo que tiene para concluir su mandato. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos que recomendar en esa visión, en esa sabiduría que uno hace todos los días, que todo esto se haga con la mayor sensatez, porque puede haber una intención de deslumbrar al país en todo ese ánimo reeleccionista. Y nos hace recordar la intervención de los 51 hospitales, que de repente tú ambicionas tanto a la vez para impresionar al país y después caes en un colapso porque no puedes sostener todo a la vez. El tema de la remodelación de los centros penitenciarios es una necesidad en este país porque hemos caído en un límite ya que desborda todo lo que una cárcel puede aguantar. Y eso ha mantenido unos niveles de delincuencia que a veces son peores que en las calles. Pero el Ministerio Público, que es la cabeza de este proyecto, que recuerden ustedes se está ejecutando con el dinero de casos judiciales extraordinarios, incluyendo el de Odebrecht, el dinero y todo lo que pueda significar esto es de un ministerio público, está en manos de un ministerio público que es el comienzo en un aspecto y también el fin de un caso judicial. O sea, es solo un aspecto de esa justicia que está en manos del Ministerio Público y a la que todos los días les hacemos críticas y les recomendamos ver por aquí, ver por allí para que avance la cosa y se equilibren las necesidades de esta sociedad. Hay dos aspectos más que yo pienso que simultáneamente para hablar de una justicia que se modernice y que adelante tiene que tomar en cuenta el Procurador General de la República. Analizar los últimos casos nos está dejando muy claros vacíos de que las investigaciones de los fiscales son poco profundas. Entonces, como tenemos que ver esto como un todo, hablar de que se modernicen las cárceles también tiene que significar que ese instrumento que es la acusación sea más fuerte. Yo puedo hacer una lista y ustedes ayudarnos aquí de expedientes desinflados. Ah, caray. Ahí sí se puede navegar. Nos quedamos días hablando aquí de expedientes desinflados. Se desinflaron por una investigación floja. Una investigación que tiene como auxiliar la policía, pero que la cabeza de quien va a llevar eso a la justicia es un fiscal, un ministerio público, que en muchas ocasiones, ya hemos repetido también, se está dejando solo en manos de la policía. Y la investigación, lo que presenta, la acusación, el expediente que lleva el fiscal ahí, se limita a lo que un policía le dio, a lo que le dio el INASIF. Entonces, la capacidad crítica, ese olfato, ese tecnicismo de los fiscales tiene que ser agudizado, porque en más de una ocasión me he sentado en un tribunal a ver acciones vergonzosas. No solo cuando tú ves el expediente, sino hasta la capacidad del litigante. Entonces, la calidad del litigante versus la profundidad del expediente, señor procurador, es algo que tiene que atenderse para que los que llevemos a esas cárceles en procesos que necesitan ser judicializados puedan cumplir condenas que en primer grado, en segundo grado y hasta su última instancia consistan, sean consistentes, porque esa flojera está haciendo mucho daño a esta sociedad respecto a la falta de credibilidad. Cambiando de tema, bueno, hoy van ya a presentar el resultado de la investigación del coronel, el comandante asesinado en Baní. Eso puede dar pie también a que veamos cuáles son los aspectos que se pueden criticar y a priori, porque recuerden que es una investigación que todavía está comenzando, uno puede hacer juicios de hasta dónde va la capacidad técnica de un investigador, de un fiscal. Eso que estamos en mejores tiempos, porque los fiscales reciben muchísimos cursos, pero no sé, están flojos si uno lo dice porque lo ve a diario y de esta materia uno ya con la crítica y la observación diaria se va entrenando. Entonces, en otro tema les decía, si en el día de hoy tenemos que elegir a uno para aplausos y a otro para ¿cómo le diríamos el contrario a los aplausos? Para aupar en contrario, ¿verdad? Un abucheo. Un abucheo. El de nuestros aplausos para hoy. Aplausos para la DGI, porque eso que planteó Pablo es otra liga, señores. En este país, 57% del que consigue un empleo lo consigue en base a una micro y pequeña empresa. Pero el que consigue ese empleo, que Dios lo bendiga, porque el otro que intentó emprender una idea a veces va muy jodido.
Y esto tiene que ver con que no solo pagar el anticipo, sino que el mismo sistema de todos los días buscar dinero que no te sobró para pagar impuestos es desleal. Entonces, recuerden que el Poder Ejecutivo ha declarado este año como el año de la innovación y la competitividad. O sea, hay que celebrar que en los primeros días del año esta noticia sea presentada. Las pequeñas empresas, las pymes que facturen menos de 8 millones y que anuales, menos de 8 millones al año y que tengan menos de 10 empleados podrán entonces eximirse de ese anticipo temido. Porque eso es de temer, eso es usted meterse en un préstamo para pagar lo que supuestamente se proyecta que usted se va a ganar en ese año. Esto es increíble en un país en el que sabemos que muchos de los que están emprendiendo, emprenden con un préstamo. Usted tiene una buena idea, se quedó sin empleo o simplemente le creyó a emprender, usted tiene fe a una idea, entonces se emprende, pero mayoría no lo hace con un ahorro, lo hace con un préstamo. Entonces, ese incentivo tiene que ser también tangible. Tiene que poderse medir para que no se pierda la dinámica de producción que mantenga viva esa pequeña empresa. Eso tiene mucho poder ahora mismo para poder proyectar que este año sea de estímulo para que se sigan creando más negocios y siga también manteniéndose el nivel de empleo. Y vaya el otro, porque si tenemos que hacer, ¿cuál fue el término? Abucheos, ¿verdad? Sí, sí. Si tenemos que hacer abucheos, va a ser para el senador de El Ceibo, porque la entrega de juguetes que se hizo este fin de semana cayó en lo humillante para un grupo de niños. Miren este video, porque independientemente de que la intención de entregar juguetes en un momento sea positiva, cuando usted hace que los niños tengan que correr y golpearse, caer al piso, ridiculizarse, humillar la pobreza, golpearse y probablemente accidentarse para buscar un juguete, usted como adulto está siendo muy irresponsable. El senador Santiago Zorrilla, no sé cómo planificó esto, pero el escenario fue vulgar. Yo creo que hay que repensar cómo entregar juguetes una próxima vez. No quiero decir que fue su intención ese caos, pero el hecho de que en términos reales eso fuera lo que pasara, hoy nos provoca abucheos. Abucheos porque resultaron niños en el piso intentando, y después que tú convocas una cantidad de niños que supera los números de juguetes que tú tienes ahí, hay niños a los que tú los vas a mandar a la casa con una angustia que solo comprende el corazón de un niño. Entonces, todos estos tiempos que a final de cuentas esas entregas también son un acto proselitista en el que yo quiero que la gente me vea como el santa de la zona. Yo soy Papá Noel que llegó, pero yo te lo voy a cobrar porque nada de eso es gratis. Todo eso es una inversión para mi campaña política. Y si lo hago así, pues los bonos son negativos. Así que nuestros bonos por el día de hoy, senador Zorrilla, son negativos. Vaya a ver cómo usted compone ese lío que armó, que se ve muy feo. Eso es vulgar politiquería con los fondos públicos. Si fue con su dinero, me retracto, me tomo una foto, me retrato o me retracto, no importa. Si fue con su dinero, yo sé que él es una persona con posibilidades. Ahora, si fue con el dinero del Estado, es parte de los shows de muy mal gusto que vimos en diciembre y que ahora seguimos viendo. Pero a niños así contra. Bueno, vamos de menos a más, porque no hay fondo, no hay manera de tocar el fondo. Y esto es peor todavía porque existe una cosa o vaina, no voy a decir vaina porque es una palabra muy fuerte a esta hora, pero hay una cosa que se llama SIUVEN. Explícame, el SIUVEN es del Estado, que es una institución, el sistema de ayuda y para beneficiar a los más pobres. Se hace una investigación, yo voy a tu casa, donde tú vives, cómo es tu casa, es de zinc, es de madera, yo te hago, y a partir de esa investigación que lo hace el gabinete social del gobierno, dice sí, Juanita Pérez Vidal califica para ser beneficiaria del SIUVEN. Eso lo tiene el Estado. ¿Sabe cuántos hijos tiene cada persona aceptada en el SIUVEN? Entonces, señor, si usted quiere, porque tiene el alma solidaria, usted es un buen cristiano, llame a la vicepresidencia de la República, al gabinete social, y dígale que le envíen el listado de la gente de SIUVEN en su provincia. Entonces ahí le van a poner la dirección y cuántos niños hay en cada casa. Entonces usted hace llegar eso, pero eso no se hace así, nadie lo hace así, porque lo bueno es el show. El show, lamentable, tan lamentable que es doblemente lamentable, así se hace
la política en República Dominicana y para que lloremos a coro, da resultados electorales. Que lloremos a coro, pues lloremos. Esa forma que estamos criticando y que en diciembre acabamos nosotros con esa práctica, da resultados electorales. Y los pueblos tienen los gobiernos que ellos eligen. Y los políticos son la expresión de una sociedad. Y las prácticas de los políticos son la expresión de las preferencias de una sociedad. Que por cierto, saludos al Sistema Nacional de Salud, que va a presentar la metodología para la observación de los procesos de atención y humanización en los servicios materno y neonatal. Maravilloso, con la colaboración de UNICEF ya se entrenaron unos 20 médicos que van a ocuparse de que los protocolos para disminuir la mortalidad materno-infantil se cumplan. Hay datos de vergüenza para nuestro país y por eso tanto el Ministerio como el sistema están empeñados en eso. Por ejemplo, la mortalidad materna en el 2014 murieron 179 madres, en el 15 189, en el 16 169, en el 17 188 y este año 197. Eso es serio. Entonces, a partir de este drama, que es una vergüenza nacional, tanto el ministerio como el sistema están haciendo cosas como estas, que uno saluda mucho. Muy bien, eso es con la colaboración de la UNICEF. Sí, pero hay una cosa para no volver a decir vaina, y es ¿dónde está el régimen de consecuencias para los profesionales que no tomen en cuenta, que no hayan estudiado, que no quieran conocer, que no quieran aplicar el protocolo al cual hace referencia el servicio y la UNICEF? O sea, se dan muchísimas informaciones, valiosas informaciones, aplausos. Ahora, yo lo que quiero es ver si el sistema o el ministerio se van a atrever a aplicar sanciones al médico, enfermera, sociólogo, periodista, ingeniero agrónomo, el que sea, que no haga su trabajo. Lo dejo de ese tamaño, pero no dejen de leer el artículo de Leonel Fernández sobre las meditaciones de Marco Aurelio. Dice que, hablando de Marco Aurelio, ya termino, al considerar la conducta ética, Marco Aurelio pontificó: no consideres interesante lo que un día te llevará a violar tu palabra, a perder el pudor, a odiar, sospechar, maldecir a alguien, a utilizar malas artes, a ansiar lo que hay que tapar. No más preguntas, magistrados. Vamos a la pausa. Muy buenos días, gracias por seguir con nosotros en Enfoque Matinal. Y a esta, que es la hora de la entrevista principal, nosotros queremos presentar a alguien que, por su calidad de asesor en materia de economía, de finanzas, hasta de gobiernos y de emporios, nos merece consulta en esta ocasión. Nos merece consulta porque República Dominicana en los ámbitos internacionales se está jugando muchas cosas en sus relaciones comerciales y también acuerdos políticos. Pavel Isa Contreras, buenos días. Muy buenos días, gracias por tenerme de nuevo acá. Gracias por aceptar la invitación. Yo imagino que sospechas, entre otros temas, por qué estás aquí, porque hay mucha preocupación. El New Herald, un periodista de apellido Quiñones, soltó una información que ha dado la vuelta al mundo de que el gobierno de Trump está buscando la letra chiquita del DR-CAFTA para sacar de ese acuerdo a Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Y esas son palabras mayores. Si bien no se cita a nadie, hay una cita sin nombre, esto puede ser un mensaje a República Dominicana, por ejemplo, con el caso Venezuela. Mira, hey, recuerda el poder que tengo para jorobarte la existencia. Lo cierto es que se ha puesto en el tapete. Entonces hay que ir donde los que saben para que no comencemos por ahí. ¿Qué significaría para la economía dominicana la salida del DR-CAFTA? Bienvenido, Pavel Isa y Contreras, que no se quede. Muchas gracias de nuevo. Lo primero que yo empezaría por decir que es la interpretación que yo le doy es que es un mensaje. Que es un mensaje que envían algunos sectores de la administración estadounidense. Ni siquiera podemos hablar de una postura de consenso dentro de la administración,
y que envíe ese mensaje en base a una propuesta bastante clara, aunque no se traduzca en oficial, sino que es algunos sectores de la administración estadounidense están mandándole un mensaje en particular a El Salvador y a la República Dominicana respecto a sus relaciones con China. ¿Por qué El Salvador y la República Dominicana? Porque han sido los países que recientemente han establecido relaciones diplomáticas con China y ya se está hablando de un conjunto de proyectos, de iniciativas económicas, y Estados Unidos está sintiendo que la avanzada China en toda América Latina en general y en Centroamérica y el Caribe en particular está intensificándose. Yo no creo que haya mucho espacio para ninguna otra cosa que no sea para enviar un mensaje. Claro, por supuesto que eventualmente si ve que si Estados Unidos percibe que la República Dominicana se convierte en un socio muy cercano a China o cualquier otro país, por supuesto que vendrían con los cañones, digámoslo. Pero en este momento lo que están es enviando algunos sectores, probablemente los que tienen un lenguaje más duro, los sectores más de derecha conservadora muy fuerte y que tienen una postura, digamos, que tienden a tener el mazo. Por eso la informalidad. En la negociación. Entonces envían ese mensaje. Ahora, no hay ninguna posibilidad en términos formales de que la República Dominicana pueda ser excluida del DERECAFTA, como tampoco hay ninguna posibilidad de que El Salvador o propio Estados Unidos puedan ser excluidos del acuerdo. Pero podría denunciarlo ante la OMC para renegociar de nuevo. No, Estados Unidos pudiera, digamos, hay tres opciones. Okay. Una es que Estados Unidos se salga del acuerdo. ¿Ya? Eso es una posibilidad teórica. Es decir, es un acuerdo multilateral. O sea, todos nos ponemos de acuerdo en un conjunto de temas económicos para darnos unos tratamientos económicos al resto. ¿Ya? Por lo tanto, nadie puede sacar a nadie. ¿Ya? No se trata de una preferencia comercial unilateral que uno de los socios le otorga al resto, sino que es un convenio entre todos. Uno de ellos puede salirse. Ahora, yo creo que eso no es una opción muy viable, porque entonces si Estados Unidos dice yo me salgo porque hay 3 que se portan mal y los otros 3 que se han portado tremendamente bien, también se han portado, que uno de ellos, Guatemala, tan pronto Estados Unidos anunció que mudaba su embajada desde a Jerusalén, en Israel a Jerusalén, el otro siguió como perrito faldero. Fue una cosa vergonzosa, pero así lo hizo. Entonces, ¿cómo es posible que uno tan bien portado como Guatemala también vaya a ser penalizado? O Honduras, que está también considerando la posibilidad de mudar su embajada. Para poner 2 ejemplos, ¿no? Entonces, salirse del acuerdo es penalizar a otros, pero además, al mismo tiempo, al salirse del acuerdo le estaría sirviendo la mesa a su competidor en la región, en este caso, o a su potencial competidor, que es, en este caso, China. O sea, le estás abriendo el espacio, no tiene sentido. Lo otro es renegociar el acuerdo para dejar 3 fuera. Yo creo que eso es otra posibilidad. Pero en ese caso también eso tendría que pasar por el Congreso de Estados Unidos. De hecho, yo creo que el retiro, no estoy seguro, pero el retiro mismo tendría que pasar por el Congreso, porque el Congreso fue que lo aprobó. Renegociar para dejar 3 fuera también tendría que pasar por el Congreso. Y resulta que en la Cámara de Representantes Trump no tiene mayoría. A Trump le va a costar bastante, si es que lo logra, pasar el nuevo NAFTA, el nuevo TLCAN en español, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Porque el Congreso dominado ahora, el de la Cámara de Representantes dominado por los demócratas, y algunos republicanos le van a poner las cosas difíciles para poder aprobar los términos de la renegociación. Un DERECAFTA recortado, sacando a 3 países, 2 de ellos por haber establecido relaciones políticas formales con China, cosa que Estados Unidos hizo hace 40 años. O sea, no parece un argumento muy sólido para que un Congreso vaya a aprobar. Un básico, Papel, un básico. Hay gente de todas las visiones ahora mismo viendo el programa. Tendríamos que decir, este acuerdo entre Estados Unidos y Centroamérica, en el que está también República Dominicana, ¿qué cambios ha provocado respecto a nuestras relaciones y a esa economía que nosotros vemos que el gobierno dice hoy que está creciendo? ¿En qué medida tiene que ver con esos acuerdos? Yo creo que no tiene que ver mucho. Digamos que lo que hizo el DERECAFTA para la República Dominicana fue consolidar el acceso, y voy a explicar qué significa consolidar el acceso al mercado que tenía la República Dominicana en el mercado de los Estados Unidos. Significa que la apertura que Estados Unidos tenía para las exportaciones dominicanas a ese mercado ya no se otorga, no eran con el acuerdo, no se otorgaban unilateralmente. Yo te doy
y no te pido nada a cambio, sino que ahora yo te doy y tú me das a cambio y lo establecemos en un acuerdo. ¿Ya? Entonces la República Dominicana no ganó mucho. No significa que no ganó, ganó algún nivel de acceso. Pero ya antes del DERECAFTA, ese nivel de acceso estaban. Claro. Entonces la República Dominicana no ganó mucho. Ahora la República Dominicana sí tuvo que ceder mucho para poder mantener el acceso al mercado estadounidense. Claro. Y eso es lo que explica, en parte, que el país haya incrementado tan tremendamente sus importaciones desde Estados Unidos y desde Centroamérica, porque el tratamiento que le damos a Estados Unidos también se lo damos a Centroamérica, igual que en Centroamérica y Estados Unidos nos lo dan a nosotros. Entonces la balanza comercial se ha vuelto muy negativa. No es solo el resultado de los acuerdos, ¿eh? O sea, hay que decir, esta economía ha estado creciendo, y como ha estado creciendo sobre la base doméstica, de demanda interna, de gasto del gobierno, de consumo privado, de inversión privada, eso hace aumentar las importaciones, ¿no? Entonces, eso también ha hecho desbalancear bastante. Y encima de eso, tenemos unas capacidades competitivas en nuestro aparato exportador que no logra compensar, pagar por las importaciones. ¿Y cómo hemos pagado entonces por las importaciones si no hemos exportado a los mercados que ya están abiertos para nosotros? Tomando prestado y recibiendo inversión extranjera, cosas que hay que pagar, habrá que pagar eventualmente. Ese es un problema serio, porque creo que salvo los acuerdos o las negociaciones con el mercado haitiano, nosotros somos deficitarios en la balanza comercial en los 5 últimos que hemos firmado, lo que es muy grave. De hecho, hay dos cosas que nos han salvado un poquito. Sí. Un primer momento fue las exportaciones a Haití. Con el aumento de las importaciones desde Estados Unidos y Centroamérica, lo que nos salvó fue exportar a Haití. O sea, eso fue un alivio de las cuentas externas. Lo otro que nos ha salvado en los años más recientes es la caída en los precios del petróleo. Es cierto que las exportaciones han aumentado, pero no lo han hecho a un ritmo, exceptuando 2018, que sí aumentaron de manera intensa. Te iba a decir, el 2018 fue un año buenísimo para las exportaciones. Porque Estados Unidos creció mucho. ¿Y por qué creció? Porque por el paquete tributario de Trump. Como Trump recortó impuestos, ya lo tendrá que pagar después eso, porque el recorte de impuestos va a implicar un aumento del déficit fiscal en Estados Unidos. Pero por lo pronto Trump recortó impuestos, esto empujó la economía americana hacia arriba, esto empujó la demanda estadounidense de productos dominicanos, enviaron más remesas, vinieron más turistas, entonces eso jaló la economía dominicana y eso explica en parte un poco el crecimiento de 2018 nuestro. Que eso es interesante porque eso toca la política en el sentido de cómo la economía dominicana va siendo arrastrada para bien o para mal por la marcha de la economía norteamericana. Menos que antes, pero sigue siendo importante. La fuerza externa principal. En esto del DERECAFTA, quizás lo más positivo que uno vio desde el inicio era que la República Dominicana firmara esto, implicaba el cumplimiento de una serie de requisitos, de unos protocolos que nos dio cierta fortaleza institucional en más de un área, que eso es importante. Hay algunas personas, algunos colegas muy represtables que hablan de que la República Dominicana tuvo alguna ganancia institucional de firmar el DERECAFTA. Que solo así, bajo un acuerdo internacional, el país pudiera implementarlo. Es un conjunto de temas comerciales, económicos, financieros que... Y todas estas importaciones... Dame un segundito para seguir un poco en la misma línea, porque hay un aspecto que va por ahí y que hay que destacar. El gran atractivo de la República Dominicana para recibir inversión extranjera, sobre todo y especialmente el caso chino, es, mira, óyeme, yo soy la puerta de América. Por Montecristi y Manzanillo estoy ahí a un par de horas del mercado más importante de América. Bueno, entonces, invierte aquí, que además yo tengo con esos gringos, señores, una cosa que se llama DERECAFTA. Si el DERECAFTA se cae, ya la oferta de República Dominicana a esos países no es tan atractiva. Quizás se quedaría, bueno, lo de la distancia, produce aquí y lo enviamos para allá, pero ya el salir del DERECAFTA no sería sumamente traumático porque nos haría menos atractivos para recibir inversiones extranjeras. Es difícil decirlo, pero difícilmente sea positivo. Por decir, pero no sabemos que, o sea, salir del DERECAFTA sería negativo. Lo que no sabemos es cuán negativo sería. Salir del DERECAFTA implica que Estados Unidos nos empiece a dar un tratamiento arancelario similar al que le da al resto del mundo, con los cuales ellos no tienen acuerdo de libre comercio, digamos, similar al que Estados Unidos le da a cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio, que eso es lo que se llama tratamiento de nación más favorecida.
Eso es un término técnico que se usa. El tratamiento mejor que Estados Unidos le da a algún país es el tratamiento que le da a los miembros de la OMC, excepto cuando hay un acuerdo de libre comercio que le da un tratamiento aún mejor. Ahora, eliminando el TLC, cualquier TLC, Estados Unidos vuelve al tratamiento normal. Pero ese tratamiento normal, mi impresión es que no difiere tanto del tratamiento bajo libre comercio, porque Estados Unidos tiene aranceles muy bajos, 0.5%, 1%, el arancel promedio estadounidense de 2%. Entonces, ¿por qué nosotros nos metemos en una cosa así si apenas el arancel promedio es de 2%? Bueno, habría que decir dos cosas. Primero, porque un 1% o un 2% puede hacer la diferencia en términos de que una empresa demande, por ejemplo, de una empresa de zona franca, cierto tipo operaciones millonarias. Porque son operaciones millonarias. Y ahí, con esa diferencia, se le puede sacar ventaja a otro país, ¿ya? O no sacarle, o quedar en desventaja frente a otro país. Entonces estamos hablando de operaciones importantes, con un número de empleos importantes y demás. Eso por un lado. Por otro lado, con el acuerdo, el tratamiento está consolidado, digamos, está firmado entre los países. Es cierto que estamos hablando entre un socio poderoso y socios muy pequeños. Al final, Estados Unidos puede hacer lo que quiera sobre la base de argumentos de seguridad nacional o emergencia económica, pero tendría que haber algo parecido a eso como para que, digamos, excluyan a un país como la República Dominicana o a cualquier otro. Entonces el acuerdo de libre comercio te da ciertas garantías de que vas a tener acceso. Ya tú pagaste el costo por el acceso al DERECAFTA en lo fundamental. Es decir, la apertura comercial frente a Estados Unidos ya se dio. Ahora tú tendrías la oportunidad de obtener los beneficios fortaleciendo tu aparato exportador, ¿ya? Que no lo has hecho, que no lo hemos hecho. Y ahora entonces vas a renunciar a eso. Los beneficios de esto se pueden interpretar desde la facilidad o la consolidación de relaciones políticas y económicas a lo macro allá, y cómo eso llega también, cómo impacta a un país de manera general. Cuando hablamos entonces del impacto del DERECAFTA en el común de los dominicanos, una crítica básica ha sido que no ha conseguido que se abaraten los productos que son importados. ¿A qué eso lo atribuye la economía? Un economista como tú. Yo creo que hay una parte importante, hay dos razones. Una es que una parte de los productos que se importan los comercian oligopolios. Esto es una economía altísimamente oligopolizada. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes una apertura comercial, lo que hace es, bajan los impuestos. Los impuestos, lo que eran antes impuestos, lo que hacen es transformarse en ganancias del importador, ¿ya? En muchos productos importantes. En un número alto de productos no es así, hay mucha competencia, pero esos productos no tienen tanto peso. ¿Y el Estado no tiene capacidad de regular eso? Bueno, ¿O la financiación de las campañas electorales puede tanto? Bueno, por una parte está la determinación política de darle todo el músculo y toda la capacidad necesaria a la instancia que está llamada a defender la competencia, que en este caso es lo que se ha visto en los últimos años también es que a una oligarquía del partido se le entrega la capacidad de esas importaciones, entonces esa gente que invirtió en mi campaña política ahora tiene una ganancia que yo le voy a respetar. Entonces, las relaciones políticas, digamos, con aliados políticos, pero también con grupos de poder, pueden condicionar el accionar del Estado para defender la competencia y hacer que la apertura, y esa defensa de la competencia es lo que haría que la apertura comercial se traduzca en menores precios. Ahora, la otra razón es que los impuestos arancelarios, los impuestos aduaneros fueron compensados con impuestos internos. Sí, te bajaron el arancel, pero te subieron el ITEVIS. Entonces, eso explica por qué los precios no han bajado tanto como se supone que deben bajar. Esas dos razones, porque unos impuestos se transformaron en otros y porque unos impuestos se transformaron en ganancias de algunos pocos. Pavel Isa Contreras, hay otro gran problema en la economía nuestra que es el tema del empleo. Y dentro del empleo, la informalidad del empleo. Hablábamos del 58,2%, pero para que se tenga una idea, datos del Banco Central, el empleo crece la mitad del PIB. Y de cada 6 empleos, esto es un ejemplo, ¿no? De cada 6 empleos en el 2018, 3 eran informales, 2 del Estado y apenas 1 del sector privado. Oigan esto, o sea, de 6, 3 son informales y apenas 1 es formal del sector
privado. Y ya sabemos lo que significa empleos del Estado en una buena medida. Sin embargo, llama la atención unas declaraciones de Paz, Rafael Paz, el del Consejo Nacional de la Competitividad. Él reveló que desde el 16 la economía dominicana rompió el círculo vicioso de la generación de empleos y a partir de ese año los puestos de trabajo que se crean no provienen de la informalidad, sino del sector formal. Los datos que yo tengo son los del Banco Central que desmienten eso. Una persona tan entendida, un investigador como tú, ¿qué tú me puedes decir de esta situación? A largo plazo lo que ha habido, se ha mantenido el empleo informal. Es decir, cuando uno ve la cifra 2017, digamos que estamos hablando de 17 años de estadísticas de empleo, lo que uno está viendo es que la proporción del empleo informal se mantiene por encima del 50%. ¿Y no solo global, sino cuando uno va por sectores? Igualmente, si uno va al sector construcción, la proporción de formal e informal es igual hoy, muy cercano hoy a lo que era en el año 2000. En la industria, sí, en el comercio, en los servicios, o sea, en la agricultura. Pero me llama mucho la atención por la fuente, porque Rafael Paz es un joven que es muy acucioso y que habla a partir de datos, pero los datos oficiales son los del Banco Central. Aquí hay como un choque, ¿no? Puede haber mucho entusiasmo de su parte porque haya cambios modestos. Exacto. Entonces que te pueden estar diciendo a él, aquí hay un cambio de tendencia, y puede pensar que hay una esperanza, pero cuando uno ve los datos de 17 años, uno dice, no, espérate, yo prefiero tomarlo con cautela. Qué bueno que hubo un cambio de algunos puntitos, pero yo prefiero esperar varios años. Pero más que esperar a varios años, yo exigiría políticas públicas, demandaría políticas públicas más agresivas para que se generen más empleos formales y más empleo de calidad en general. A ver, para retomar el tema internacional, el poderoso tiene que anticiparse a la crisis y el menos poderoso todavía más porque tiene más que perder. Vamos a imaginar el peor de los escenarios, que pasara una ruptura entre las relaciones de Estados Unidos y República Dominicana a partir del DERE-CAFTA. ¿Qué puede representar la relación con China en ese contexto? Bueno, yo creo que una medida de ese tipo sería un error muy fuerte de parte de un país como Estados Unidos, porque, repito, como dije antes, le estaría sirviendo la mesa a los chinos. Le estaría diciendo, bueno, la República Dominicana se sentiría traicionada y diría, bueno, yo tengo que buscar, tengo que sobrevivir en este contexto y yo tengo que abrazar a quien me está ofreciendo algo más, algo distinto. Esta puede ser un poquito mi tabla de salvación. En el interín pudiera haber una caída importante en el nivel de actividad económica, pero yo repito, creo que eso es un escenario demasiado lejano. Esto es un mensaje, nos están diciendo, no me profundicen demasiado las relaciones con China y en particular no conviertan a la República Dominicana en una plataforma de exportaciones chinas a Estados Unidos, pasando por la República Dominicana y transformando los productos lo suficiente y solo lo suficiente como para que le dé carácter de originario de la República Dominicana. Es decir, los productos, para que entren libres de impuestos a Estados Unidos, tienen que ser originarios de la República Dominicana. Y para que sean originarios, tienen que tener un cierto nivel de procesamiento en el país. Entonces los chinos pueden decir, bueno, yo envío productos a la República Dominicana, a México o a Centroamérica, los reprocesamos allí lo suficiente como para que sea un producto que pase la regla, pasa la regla y exporta. Entonces los Estados Unidos están diciendo, cuidado con eso. Claro. Digamos, no significa que los Estados Unidos vayan a objetar cualquier flujo de exportación, claro, sino que si se convierte esto en una plataforma enorme para que los chinos bypasseen la barrera que le estamos imponiendo en Estados Unidos, entonces yo voy a tomar medidas. Pero yo pienso que eso de nuevo es un escenario extremo. Yo creo que sí, la República Dominicana tiene que procurar atraer ese tipo de inversiones sin molestar demasiado. Y para eso hay que identificar cuáles son los productos, claro, que no molestarían mucho a Estados Unidos y que nos beneficiarían a nosotros. Ahí entra la habilidad negociadora y diplomática de la República Dominicana, que ojalá esté a la altura del desafío, que ahora la jugó muy bien, porque yo pienso que esas relaciones con China son
una tabla de salvamento importante. Era inevitable. No, además que nos da una fortaleza en la negociación, nosotros que somos tan débiles, entonces me parece fundamental. Finalmente, a largo plazo yo pienso que ese es un punto importante. Es decir, la emergencia de una potencia, entonces diciendo, yo estoy viendo esta potencia, la reconozco y es un posible aliado mío. No te voy a molestar a ti, pero lo tengo a este, o sea, lo pudiera tener. Además en Santiago a mí me quieren para hacer un matutino, o sea, trátame bien. O sea, espérate, Albanelli, vete al paso, que en Santiago me están llamando. Yo no te voy a molestar, yo no voy a causarte demasiado, pero tampoco pretendas que yo ignore que tengo un potencial socio importante y que yo tengo que tener, yo tengo una estrategia, o tengo que tener una estrategia y un plan para desarrollarme, o vamos a seguir con el 50 y pico % de empleo informal y precario. Muchísimas gracias. Pavel Isa Contreras, se nos quedaron muchísimos temas. Es decir, que no te puedes ir muy lejos. En breve tendrás que venir otra vez. Pablo, estas son de las entrevistas que temprano, cuando amanece, tú le dices, papá Dios, dame discernimiento, que aparezca Pavel. Sí. Lo que pasa es que hoy es un día, la cosa está caliente, porque ya llegó, don Felucho llegó, Felucho Jiménez ya llegó. Sí, entonces atención que un histórico miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana va a hablar con el señor Rodríguez, y eso es importante. Es decir, que hoy pasamos de la economía, del imperialismo yanqui, del social imperialismo capitalista chino, al todopoderoso Comité Político del PLD. Félix Felucho Jiménez en breve aquí. Muchísimas gracias, Pavel. Continúa Enfoque Matinal. Plato fuerte en Enfoque Matinal. Félix Jiménez, Felucho, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y miembro histórico del PLD y su comité político. Buenos días, Felucho. Muy buenos días. Vamos a entrar en materia. Entre. Dijiste el día pasado que hay que salir rápido de la compra de las acciones de una filial de PDVSA en la refinería, o sea, como que una cosa. Y decía tú que, te voy a citar, si eso no se hace, implica la muerte de la empresa y todavía más. Dijiste que los gobiernos de Estados Unidos y algunos países de Europa bloquearían la capacidad del país para comerciar petróleo y otros productos. ¿Eso tiene que ver con el lío de Venezuela y la posición nuestra? Eso tiene que ver por la sociedad con Venezuela, con PDV Caribe, que es la empresa de PDVSA, que tiene a su cargo las acciones, no solo en la refinería dominicana de petróleo, también en Jamaica y en otros países, Aruba. Miren lo que pasa, para que el país entienda esta situación. Venezuela es un país soberano que tiene derecho a fijar sus políticas internas y externas según juzguen ellos. Y yo no valoro eso. Yo no me meto a hacer juicios de valor respecto de ello. De igual manera, tampoco Venezuela puede pretender que la República Dominicana esté alineada en términos internacionales a su política, porque nosotros también tenemos un ejercicio de soberanía y de independencia que el presidente Medina lo ha llevado a cabo de manera muy correcta. A la refinería dominicana de petróleo se le han venido presentando una serie de situaciones que nos han llevado allá a poner de manifiesto de manera específica al presidente Maduro de Venezuela, lo hizo el presidente Medina recientemente, la necesidad que tiene la República Dominicana de poseer el 100% de las acciones de la refinería. ¿Ello por qué? Primero, hace ya más de 1 año y medio estuvieron bloqueados de pagos, con impedimentos de pagos. Pagos que la refinería le había hecho a empresas norteamericanas de capital norteamericano. Imagínense ustedes de lo que yo estoy hablando. No era impedimento de pago en dólares a Venezuela por los beneficios que genera, que también hay bloqueos respecto de eso, sino peor, la refinería necesitaba equipos y servicios tecnológicos y no fueron bloqueados. Tuvo el gobierno dominicano que acudir a través de su embajada en Washington para ponerle de manifiesto al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado la situación grave que podría producirse en el caso eventual de que se mantuviese ese bloqueo. Felizmente, en aquella ocasión,
no solo por las gestiones de nuestra propia embajada en Washington, sino por gestiones del banco Citibank, que es el banco corresponsal de los principales bancos con los cuales se manejan las cuentas de la refinería, intervinieron y de una manera mancomunada se consiguió que desbloquearan los pagos internacionales de la refinería dominicana de petróleo. Recientemente, nosotros designamos unos técnicos de la refinería, empleados de la refinería, para asistir a cursos de entrenamiento en los Estados Unidos. Nos lo bloquearon también. Entonces, esto es una situación que nos llevó a nosotros, felizmente, digo feliz no, sino necesariamente, a tomar la decisión ya de la iniciativa de plantearle la compra de sus acciones. Por eso digo yo que es debido a muerte. Es decir, imagínense ustedes que de pronto sigan las sanciones, se amplíen esas sanciones y nos impidan a nosotros comprarle a Nigeria y a los propios Estados Unidos el crudo que nosotros procesamos en la refinería, o los productos terminados, gasolina, diésel, gasoil, etcétera, que también compramos fuera. La refinería maneja el 50% del combustible del país, exceptuando el gas natural y el carbón. Desde ese punto de vista, sería una catástrofe nacional. Y por eso el gobierno dominicano, y a la cabeza del gobierno el presidente Medina, ya tomó la decisión de iniciar las gestiones y se está en eso. Bueno, ese es el caso de la refinería, pero eso me remite a que nuestras relaciones con Venezuela están gravemente lesionadas, incluyendo otros renglones. ¿Cómo tú valoras esa posición del gobierno dominicano? Yo me suscribo totalmente a las decisiones gubernamentales que ha tomado en materia de política exterior el presidente Medina. Creo que han sido acertadas. Y abogo y abrigo la esperanza de que no se deterioren las relaciones de los gobiernos nuestros, de Venezuela y el de República Dominicana, por esta situación. Y yo creo que no hay necesidad de esperar, digamos, una ruptura o digamos, un deterioro que conlleve una separación de nuestros países. Y abogo por eso, porque si cada país respeta la independencia del otro, no hay por qué meterse en eso. Tú puedes tener con tu pareja amistad estrecha con otra pareja, y si esa otra pareja entró en crisis, la pareja de ustedes no tiene por qué irse ni en favor de uno ni en favor del otro. Venezuela es Venezuela. República Dominicana es República Dominicana. Y lo importante en este caso, Nelson, es que el presidente Medina está tomando sus decisiones en virtud y en favor de la defensa del interés nacional. Felucho, y debe ser así. Hace tiempo que esperaba ponerte a la defensiva. Esta vez no voy a apostar contigo, pero creo que Porque ya perdiste una vez. Sí, ya perdí. No vuelvo a apostar. Ese hombre sabe mucho. Pero te tengo cogido por los osos. La reelección presidencial, las huestes están desbocadas. Legisladores, funcionarios, curas, y en cada acto una parafernalia. Él vuelve y vuelve. Entonces no te voy a preguntar nada, sino que tú fuiste vocero en una ocasión, en junio del año pasado, de lo que te dijo Danilo, que él no va. Te voy a leer, te voy a citar, ¿qué dijo Felucho a mediados de junio del 17? Que Danilo le dijo, paren eso ya, nunca han tenido mi autorización. No voy a hacer campaña para quedarme en el 2020, y yo a ti, Felucho, te autorizo a que tú, en tu próxima comparecencia ante los medios de comunicación, diga a nombre mío que Danilo Medina no va a aspirar a su candidatura del PLD, que Danilo se retirará el 16 de agosto del 2020 a su casa. Termina la cita. No hay nada que agregar. ¿Cómo que no? No, nada, en absoluto. ¿Cuándo dije yo eso? En junio del 2017. A mediados de junio. Porque en junio del 2017 el presidente Medina, en una conversación que teníamos 8 o 9 miembros del comité político con él, planteó eso y yo así lo manifesté. Ahora el presidente Medina ha puesto en conocimiento de toda la nación y de nuestro propio partido que él hablará en marzo. Yo hasta creo que marzo es demasiado rápido para tener que referirse a ese tema, porque todavía los plazos a los que estamos obligados como partido a cumplir en materia de presentación de candidaturas pudiesen darle el margen y el beneficio de 1 o 2 meses adicionales. Ahora, este es un tema complejo y yo no quisiera que se
digamos, perder la oportunidad para yo hacer mi propio planteamiento. El presidente Medina dijo, repito, que él hablará y yo espero que él hable. Y el partido debe respetar eso. Y nadie en el partido de ningún sector puede adelantarse a nada, porque el presidente Medina no necesita vocero de sí mismo, sino que él, y ya lo puso en conocimiento, lo hará en el momento adecuado. Este es un país en bromón, este es un país muy particular. Si un presidente anuncia con demasiada antelación el que no se repostulará, hay una especie, digamos, de abandono de funciones públicas, porque por la idiosincrasia del pueblo dominicano, muchos funcionarios, muchos empleados públicos correrían detrás del candidato, sea quien sea, detrás del candidato, porque se la buscan para lo que viene, porque una cosa es que falta un año y medio, y otra cosa es, y bueno, ¿y qué voy a hacer yo después que pase este año y medio, verdad? Eso es muy propio de la idiosincrasia dominicana, como es propio de la idiosincrasia dominicana que siempre haya la alaraca reeleccionista en cualquier actividad de cualquier gobierno, y así ha sido en toda la historia de la República Dominicana, por lo menos de Trujillo para acá. Eso no, con muy escasas excepciones, se dio con Guzmán, se dio con Jorge Blanco, se dio con Balaguer, se dio con Hipólito, se dio con todo, con Leonel también, y ahora igualito. Es decir, eso no es nada nuevo. Yo he dicho mi opinión personal. Danilo Medina, por su obra de gobierno, ya tiene un sitial asegurado entre los mejores presidentes que ha tenido la historia dominicana. Y cuando yo digo un sitial, yo no estoy hablando en un tercer lugar, cuarto lugar, no. Danilo compite con Balaguer por el mejor administrador de la cosa pública que ha tenido la República Dominicana en toda su existencia democrática. Ahora, su obra de gobierno, vuelvo y digo, hace ya más de un año superó a Balaguer en el número de aulas y de escuelas. Danilo, cuando entre Catalina, ahora que entrará ya en este año a plena capacidad, de cada 100 megavatios que consuma la República Dominicana, 53 megavatios serán de plantas desarrolladas con inversiones del Estado en el sector eléctrico, de la producción de energía. Danilo, cuando termine, habrá remodelado la totalidad de los hospitales del país. La totalidad, hospitales que tenían salas de 10, 12, 8, 6 pacientes, convertido en salas privadas de 1 o 2 pacientes, con baños propios. Eso es una revolución en materia de salud. Como si fuera poco, le agrega los centros de atención primaria para descongestionar los hospitales centrales y que se dediquen esto más bien a intervenciones quirúrgicas, especialidades, etc. Danilo ha sacado de la pobreza extrema a decenas de miles de familias. El país tiene uno de sus momentos más bajos de desempleo de toda su historia. El país tiene más energía eléctrica servida que nunca antes en la historia dominicana. Yo he puesto siempre de ejemplo que cuando yo era muchacho y estaba en el bachillerato, la luz cuando había luz en La Vega, en las casas, no había luz en las calles. Y cuando había luz en la calle, no había en la casa. En consecuencia, yo fui parte de una generación que tenía que estudiar para los exámenes debajo de postes de luz, porque en mi casa no había luz y en aquel momento no existían las plantas eléctricas que hoy hay por miles en hogares dominicanos. Es decir, es un hombre que ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana y se hizo respetar en cónclaves internacionales cuando desde el Papa hasta el presidente de cualquier islita del Caribe quería imponernos a nosotros una política migratoria hecho al traje de ellos y no a la medida de las necesidades y las circunstancias dominicanas. Te interrumpo, Felucho. Digo. Con esa gran obra, que es el argumento de lo que quieren que Danilo siga, ¿entonces qué? Ahí viene la cosa. Eso da lugar a muchas consideraciones o conclusiones. Tú has dicho una. Con un presidente así, ¿para qué cambiarlo? Pues tú puedes decirlo, ¿verdad? Bien. Pero también hay otra. Si nos llevamos de eso, entonces no habrá ningún cambio en la historia dominicana. Cuando yo escucho a un hombre que yo aprecio y respeto, que es mi compañero Leonel Fernández, decir, yo quiero volver porque me faltó hacer el tren que va de la capital a Santiago, de Santiago no sé si a Montecristo, Puerto Plata, me faltó hacer esta obra. Amigo, mire, ese argumento a mí no me convence.
Porque usted puede ser el mejor presidente y haber construido la cantidad de obras que nadie antes había construido ni desarrollado ningún otro presidente. Y este es un país que tiene tantas necesidades que siempre habrá cosas que se queden en carpeta. Entonces eso no es un argumento. El argumento puede ser otro y yo no voy digamos, a quitarle mérito a él ni a nadie que pueda aspirar. Ahora, lo que yo sí creo es que la República Dominicana entró desde hace ya varias décadas, porque este desarrollo que estamos viendo con Danilo tuvo orígenes. Todo el desarrollo siempre es como un proceso de acumulación de etapas. Cuando Trujillo llega al poder, el país era una aldea. Trujillo deja el país convertido ya las aldeas en pueblos. La democracia convirtió esos pueblos pequeños, con muchas necesidades, en ciudades con gran desarrollo. Eso lo ha hecho la democracia. Con Balaguer se inicia el proceso de reestructuración de la política tributaria del país. Se modificó en los años, creo que en 92, se hizo la primera gran reforma tributaria. Eso le sirvió de base a Leonel para poder hacer muchas cosas en su gobierno 96-2000. El propio Leonel introduce, con un hombre que debemos respetar su memoria, que fue Juan Hernández, amplía el marco operativo y la eficiencia de las recaudaciones fiscales del país. Y le ha dado al gobierno dominicano una cantidad de recursos brutalmente grandes, ¿verdad? Muy grandes, para poder desarrollar obras de infraestructura que hasta que llega Leonel en el 96 no se habían realizado en el país. Llega Hipólito y al margen de 2 o 3 cosas que yo no compartí, pero también hizo otras obras importantes. Llega de nuevo Leonel y sigue el desarrollo. Llega Danilo y ese desarrollo se acelera. Ahora, porque tenemos eso, no vamos nosotros a quedar en una persona o dos. Lo que yo te voy a decir ahora, Nelson, te puede sorprender y le puede sorprender a muchos amigos televidentes. A ver. Yo soy bochista. Yo no soy ni feluchista. Yo soy bochista. Yo me dediqué en mi vida a acompañar a Juan Bosch, a estructurar, a organizar este partido. Y no lo desbarataban y volvíamos y lo construíamos, ¿verdad? Y como tú dices, soy de esas figuras históricas del partido, de esos rostros históricos que naturalmente nadie me puede quitar eso de mi vida, porque ha sido parte sustancial de mi existencia. Ahora, yo he leído a Juan Bosch, yo lo he estudiado, yo no fui bochista de que buscando oportunidades de crecimiento económico porque no lo necesitaba. Hoy, Hipólito Mejía en Colorvisión dijo que me había conocido a mí, yo siendo un niño, porque mi padre era uno de los más grandes arroceros que tenía la República Dominicana y era cliente de él, y eso es verdad. En consecuencia, a mí, yo no me meto a políticos de que por buscar mejoría económica ni ascenso social, porque no lo necesitaba. Gracias a Dios, al revés. Porque no lo necesitaba, me dediqué al ejercicio de la política. Y creo que tengo, por mi familia, por lo que acumuló mi familia, la necesidad de devolverle a mi pueblo y a la nación parte de ese gran beneficio que nosotros sacamos del trabajo de muchos trabajadores. Ahora, vuelvo con Juan Bosch. Cuando yo me pongo a releer en estos años sus obras políticas, sus planteamientos políticos, veo con mucha claridad cuál es la posible salida del año 2020 para el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, te voy a decir. Sí, no, claro. Porque... Sí. Mira, y vuelvo y te digo, yo sé que hay muchos compañeros que se van a extrañar de este planteamiento, pero lean a Bosch. Volvamos a Juan Bosch. Juan Bosch decía que antes de elegir un candidato a presidente de la República o alcalde, debía elaborarse un programa de gobierno, porque el candidato debía ser aquel que mejor representara y mayores garantías le diese al partido para poder llevar a cabo y aplicar ese programa. Llegó el momento. En el PLD, cuando le elegimos a Leonel Fernández, no lo condicionamos. Él fue presidente con manos libres en los 3 periodos de gobierno que le correspondió dirigir el país. Al compañero Danilo, igualito, El partido no le dijo, este es el programa, esto es lo que hay que hacer, la línea programática del partido es esta, y si usted quiere ser candidato del partido, usted tiene que ajustarse y firmar aquí. Un programa del partido. Exactamente. Porque un programa lo elabora cualquiera. Es lo que yo he dicho. Bueno, no, y un partido también puede elaborar cualquier técnico programa, pero yo no me refiero a eso. Yo me estoy refiriendo que en el PLD conviven varias fuerzas políticas. Las más importantes, sin duda, son las que liderean Danilo y Leonel, sin lugar a dudas.
Ellos dos por sí solos y sus fuerzas que le siguen deben representar el 90% del PLD. Ahora ese otro 10%, y yo estoy quizás en el 0.0001, pero ese otro 10% que también tenemos derecho, ¿verdad?, a expresar nuestros criterios y fijar nuestras posiciones, entre todos debíamos procurar, primero y por encima de quién sea el candidato, cuáles son las condiciones que deberán llevarse a cabo, porque al PLD, verdad que faltan muchas obras a realizar en el país, pero al PLD le falta una, fundamentalmente una, terminar el proceso de institucionalización democrática de la República Dominicana. Pero ahí no está la salida. Hemos avanzado en eso. Yo no vengo a Felucho, decir ahora... un programa, pero el problema del PLD es un candidato, no un programa. No. Una vez nosotros acordemos bajo qué base debe realizarse ese próximo gobierno, yo no tengo ninguna duda de que, como en ocasiones anteriores, podremos ponernos de acuerdo y decir, quien quiera, cualquiera que fuese ese candidato, esta es la obligación. Esto es lo que hay que hacer. Porque además, el propio partido tiene que terminar de institucionalizarse. Yo escucho, por ejemplo, un hombre que yo aprecio mucho, Temístocles Montaño. Y Temo dice y hace los planteamientos que no voy a repetir, pero en esencia lo que plantea es que, ahora lo acaba de decir, sí, que ya ni Leonel ni Danilo que debieran darle paso a un tercero, ¿verdad? ¿Tú sabes quién es el tercero en su cabeza? Él mismo. Él mismo, pero él dijo algo importante, Temo. Sí. Él dijo que se reúnan Leonel y Danilo y escojan un candidato para el PLD. Eso es más práctico que la fórmula tuya. Porque este partido no es la suma de Leonel y Danilo. Este partido no es de Leonel y de Danilo. Bueno, que me perdone el 10%. No, que me perdone Temo. El problema de Temo es que Temo parte de un criterio erróneo, a mi modo de ver. Mira, Temístocles es un hombre serio, ¿eh? Cuando comenzaron a hablar con la cosa de Odebrecht, dije, ese no robó ahí, ese no se benefició de eso, ¿eh? Lo dije, ¿eh? Ni Radamés Segura tampoco, ¿eh? Yo lo dije públicamente, correcto, bien. Temístocles es posiblemente uno de los mejores técnicos con que cuenta el PLD, a un punto tal que yo creo que él ha perdido de vista esta visión política por tener visión tecnocrática. Yo lo creo así, pero es un hombre muy capaz, pero parte de un criterio político erróneo. Es verdad que en los años 90, cuando ya Juan Bosch había entrado en su declive, se reunieron Leonel, Danilo y Temístocles, y ahí hubo una especie como de acuerdo de que primero Leonel, después Danilo y después yo. Bueno, Temístocles, pues te equivocaste, porque ni a ellos dos, ni contigo, ustedes tres, podían decidir por todos nosotros. O sea, usted no tiene un derecho a ser presidente de la República, de que porque hace 12 años, no, 12 no, ¿hace cuánto? Bueno, eso fue en los años 95, 96, hace cuánto, un poco más de 20 años que acordamos nosotros tres, cual si fuésemos los tres caciques, dueños únicos de tres cacicazgos del PLD, que nos íbamos a suceder uno detrás del otro. Pero no. Temito lo que ha podido ver visión, podía haber perdido visión, pero no deja de ser práctico. La fórmula de él es muy sencilla. Sí. Mejor que le doy nombre en un tercero. Mejor que la tuya, porque el problema... Espérate. Bueno. Por fuera de Leonel y Danilo, tú no ves que ninguno de los que estén en contienda puede ser un candidato. Incluso está el riesgo de una fragmentación, porque Leonel dice que él o entra el mar. No, yo creo que Leonel no ha dicho eso. Lo que acaba de decir ahora es que él tiene la fe y confianza en que el partido va a permanecer unido. Eso es retórica. Mira, puede ser, Nelson, puede ser. Mira, yo lo que pienso es esto. Tú dices esa fórmula sería mejor. No. La fórmula de la cúpula y de las negociaciones de 2 o 3 y resolver por 600,000 o 700,000 PLDistas, que eso es lo que somos, ¿eh? Yo nunca y siempre lo dije, creí que el PLD andaba de que por 1,5 millones de miembros, que todo eso era embuste. Somos muy apavientosos a veces, y no solo nosotros, ¿eh? Todos los partidos viven abultando el número de sus miembros. Ahora, mi fórmula no es la mía, no es la fórmula de Felucho, es la de Juan Bosch. Juan Bosch dijo y enseñó, hagamos el programa y luego veamos el candidato. Felucho, tú como figura histórica, y dado que no puntea a nadie de lo que está en escena, ¿por qué tú no te lanzas? Tú me has hecho una pregunta que me la haces. No, perdón. No, como fórmula. No creas tú, no pasa una semana sin que alguien me la haga.
Y yo me digo a mí mismo, pero ¿cómo puedo yo aspirar a la presidencia si a mí uno por semana, o 2 o 3 o 5 personas por semana me lo dicen? Para ganar las elecciones en este país se necesita el apoyo de 2 millones, de más de 2 millones de personas. Si yo saliera a la calle y todo el mundo me dijera, Felucho, tú eres el hombre, tú eres el hombre. No, mira, yo recuerdo que en el año 98 yo fui precandidato a la presidencia por el respaldo de Danilo, debo decir esto. ¿Adversaste a Leonel? No, los precandidatos éramos Danilo Medina, Jaime David Fernández y yo. Fue la anterior, la de Noria, la anterior, sí. Él fue elegido candidato para las elecciones del 96. Yo estoy hablando para las elecciones del 2000, que ganó Danilo la convención interna. Pero yo sabía, pues yo conozco mucho mi partido, que ya todas las voluntades estaban distribuidas entre los 2 compañeros que habían puesto de manifiesto que querían ser presidentes, que eran Danilo y Jaime. Yo no. Nelson, a mí a finales del año 94 me operaron en Nueva York. En Santiago me habían dado un diagnóstico felizmente falso y 4 médicos dijeron, tú tienes cáncer en la nasofaringe. Cuando Sergio Sarita me hizo 2 biopsias y me dijo, yo no voy contigo a Nueva York, tú no tienes cáncer. Y cuando voy a Nueva York, me fui a New York Hospital, efectivamente, el doctor Wilhelm Kugel, de alemán norteamericano, que fue quien me operó, era adenoide lo que yo tenía. Aquí me dijeron, usted está muriendo, porque imagínate la situación para mí, ¿eh? Mi madre había muerto de ese cáncer y mi hermano Yossi, de 40 años, había muerto del mismo cáncer. Mi madre de 51, mi hermano de 40. Yo me lloré y me fui solo a Nueva York. No quise que nadie, ni una prima, ni una hermana, ni nadie. Pasé casi 3 semanas con mi conciencia solamente y ahí decidí yo no aspirar a la presidencia. En mi familia el cáncer es muy presente y yo sé que las tensiones, el estrés contribuyen mucho a bajar la defensa del organismo y a desarrollar las posibilidades de cáncer. Bueno, me voy a quedar... Tenía 4 hijos y dije, mis 4 hijos voy a vivir. Sigo trabajando en mi partido, pero desistí en voluntad propia y por razonamiento propio de eso. Me voy a quedar con una duda. Tú te puedes quedar con toda la duda que tú quieras, Nelson. Con la única que yo no quiero que tú te quedes, que yo voy para mi casa. Yo sí que voy para mi casa. No es que el PLD... No necesito consultar a nadie. Yo sí que voy pronto para mi casa. Felucho, el PLD antes era un ente pragmático, lavaba la ropa sucia en casa, pero ahora se están profiriendo hasta ofensas personales que son difíciles de cicatrizar. Entonces yo no veo el punto de contacto ahí, ¿no? Pues yo sí lo veo. Mira, la historia del partido ha sido hasta bonita. Mira, en los años 80, ¿tú no te acuerdas que Rafaelito Alburquerque lo sacamos del PLD y hablaba de la pandilla de los 4? ¿Y quién, tú sabes quién? Y nos acusaba, ¿eh? Porque en aquel entonces Mao Zedong tenía una mujer y se hablaba del grupo, la pandilla de Mao, del grupo de Mao. Yo no recuerdo cómo era que le llamaban, pero tenía un mote. ¿Tú te acuerdas cómo era que decían? Sí. ¿Cómo era que le decían? No, el grupo de los 4. No, a nosotros sí. Y los 4 éramos Botello, Euclides, Mildred Guzmán y yo. Y nos atacaban y nos decían de todo. Y después buen compañero, buena persona, fue hasta vicepresidente 2 veces por nosotros. Bueno. El partido ha sabido siempre superar sus crisis. El partido siempre ha sido generoso hasta con sus contrarios y adversarios. El partido ha podido gobernar y ha podido ganar elecciones, no solo como dicen algunos, porque asimilamos el reformismo, la base balaguerista del reformismo, que es verdad. No, el PLD ha gobernado y ha ganado como ha ganado, porque ha sido, a diferencia de aquel mote de come solo, nunca ha sido come solo en el poder. Siempre se le ha dado oportunidades hasta los enemigos nuestros de venir a gobernar junto con nosotros. Felucho, antes de entrar al set, me mostraba unos parques infantiles. Parece que es un proyecto que tiene la refinería. Ay, eso sí me gusta a mí. Sí, vamos a darte un minuto que nos cayó el tiempo encima. Simplemente la fundación de la Refinería Dominicana de Petróleo hace muchas cosas, pero dentro de esas cosas, en este año, hemos gastado 50 millones de pesos para dotar a 96 ciudades y pueblos de un parque infantil de donde se van a beneficiar más de 750,000 niños. Y hay un video de Asua, que fue el primer parque en ser abierto al público. Y yo ahora aprovecho, Nelson, para decirle, donde quiera que en cualquier municipio de esos 96 terminen el parque, no esperen que se inauguren.
porque es un crimen, una tortura para esos niñitos, esos muchachitos y esas muchachitas, verlos parques y no poder de que montarse en un columpio, en un trompo, una cosa de esas, porque no está inaugurado. No está el video por ahí. Sería una pena porque es muy bonito. Muy bonito. Asua, vamos a ver no, si me dicen que no lo tenemos por ahí. Ah, caramba, pero qué pena. Pero quizás entonces pueda verse alguna fotografía. Quizás. No sé si será práctico. Pero de todas maneras, mientras tanto, mírenlo ahí, ya llegó el parque, caramba. Eso fue en el minutos antes de la inauguración. Y mira, el reperpero, los muchachitos y las muchachitas, cómo andaban. Eso fue en Asua, el síndico es Rafael Hidalgo, que además es el presidente de FEDOMO. Y eso fue escandaloso, realmente ahí se dieron cita. Pero centenares de niños que gozaron como nunca este domingo pasado. Bueno, gracias Felucho. Y con la estridencia de los discursos de muchos de los sectores del PLD, yo espero que el señor lo encuentre confesado a ustedes. Yo creo que sí. Bueno, continuamos. Seremos salvos. Continuamos con Enfoque Matinal. Señores, llegamos a la parte final del programa y satisfechos con su sintonía de hoy, lo que nos queda es decirles que mañana será un buen día y mejor todavía, porque cada vez ponemos el empeño con más entusiasmo. Y ustedes tienen el día por delante, todos aquí vamos a eso ya, a hacer patria, a comernos el mundo, dice por ahí. Ni un segundo más, salvo lo de siempre, agradecer su generosa compañía. Mañana será otro día, ocurrirán otros hechos y estos señores estarán aquí para cumplir con su trabajo, la encomienda de comentar esos hechos. Sean felices, señor Rodríguez. No se hable más, hasta mañana.